Tú eres tu propio Dios y no hay nada sobre ti, no necesitas de Dios para llegar a la iluminación, dentro de ti está la respuesta y el conocimiento. Esta última declaración es una de las más estúpidas, satánicas y nauseabundas de nueva era que se puedan decir, y semejantes declaraciones como esas solo pueden provenir de una mente arrogante, de una mente necia e incrédula que solo por poseer cierto grado de conocimiento y ejercer su libre albedrío, por posicionarse sobre los demás borregos seguidores sin criterio que suelen seguirlos ciegamente, ya se creen dioses sin que exista nada sobre ellos. A continuación daré un importante mensaje sobre ese pensamiento filosófico que en la actualidad está tomando mucha fuerza, presten mucha atención. ¿Acaso algún hombre ha podido crear el sol de la mañana, o el cielo del atardecer? ¿Acaso algún hombre ha sido capaz de crearse a sí mismo alguna realidad semejante a esta, o tienen el poder de devolverle la vida a una flor pisoteada y marchita? No. Nada de esto puede hacer un hombre mortal. El gnosticismo masónico que se promueve por medio de estos personajes es una verdadera amenaza contra el santo evangelio de Jesucristo. Pero en realidad, no se trata de nada nuevo. En la época de los apóstoles, en las primeras congregaciones cristianas, ya estaba presente este pensamiento filosófico, que hizo peligrar la correcta doctrina cristiana, a tal punto, que los apóstoles, tuvieron que escribir los santos evangelios a modo de apología, para desenmascarar los peligros de esa forma de pensamiento, que ya estaba presente en aquella época. Para quien no lo sepa, la palabra griega, gnosis, significa conocimiento, y hace referencia al conocimiento interno o sabiduría que según ellos, sería esto lo que proporcionaría la salvación. Es decir, que este sería el único medio de salvación. Según la creencia de los gnósticos, solo se salvarían aquellos capaces de adquirir una sabiduría interna especial, que les permitiría ascender a una esfera oculta de perfección. Conocer esas creencias sería el único medio para la salvación, y para eso se valen de revelaciones secretas que están dentro del esoterismo. Esto es una total herejía y blasfemia, ya que están afirmando que solamente se pueden salvar al adquirir un conocimiento especial, por medios personales, y no por la obra redentora de Cristo. Se trata de una autodivinización. Nada más blasfemo que esto, pues con esto, niegan el sacrificio perfecto de Cristo en el madero, que es el único medio de salvación que Dios nos proporcionó, ya que el nuevo pacto es, en la preciosa sangre que Cristo derramó en el madero de sacrificio para poder liberarnos del contrato de muerte que aconteció en el principio, en el pecado original. Como quedará demostrado en este video, los mal llamados gnósticos, el único conocimiento que poseen es el de la destrucción total, ya que el único conocimiento, gnosis, que poseen, es el de la autodestrucción que ocurrirá al final de sus días, cuando la muerte llegue sobre ellos. Y por otro lado, también comprobaremos que los únicos que realmente poseen el verdadero conocimiento, gnosis, el que nos da la salvación, somos solamente los verdaderos discípulos del Señor Jesús. Un consejo poderoso. Consíguelo antes de que todos hablen de ello. Ya puedes intuir de qué trata, y te aseguro que querrás estar entre los primeros. Link en la descripción. Todo esto comenzó en el Génesis, con el padre de la mentira, cuando por medio del engaño, les hizo creer a Adán y Eva, que Dios era malo, al prohibirles comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, y según los mal llamados gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y celoso, que lo único que quería era mantener a Adán y Eva en la total ignorancia, para tenerlos sometidos. Luego veremos con las sagradas escrituras que esto es una total mentira, producto de su crasa ignorancia, y de un desconocimiento total a la palabra de Dios, ya que si Dios algo quiere para nosotros es justamente que seamos totalmente llenos de su conocimiento. La clave de este paradigma del conocimiento, se reduce a estas dos simples preguntas. ¿Cuál conocimiento es el que salva? ¿El conocimiento con Dios? ¿O el conocimiento sin Dios? Al contrario de lo que afirman estos mal llamados gnósticos de nueva era, veremos cómo por el contexto general de las escrituras, se puede comprobar que si Dios algo quiere para sus verdaderos hijos, es justamente eso, la sabiduría, tal como lo veremos seguidamente. En el huerto del Edén, lo que Dios estaba haciendo era dar una orden y una advertencia, para que le sea de beneficio al hombre y no de destrucción, ya que si usamos el sentido común, nos podemos dar cuenta que Dios simplemente estaba probando al hombre, ya que si el hombre pasaba dicha prueba tan simple, seguramente le daría de comer del árbol de la vida para que vivieran para siempre, ya que en el huerto del Edén estaban esos dos árboles precisamente, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, pero, como lamentablemente desobedecieron a Dios al ser
engañados por la mentira de Satanás, repito claramente, mentira o engaño de Satanás, porque algunos tarados mentales y analfabetos bíblicos suelen decir que Satanás era el bueno porque supuestamente les dijo la verdad, pero al contrario de lo que piensan estos ignorantes, podemos ver muy claramente que la serpiente le dijo a la mujer una mentira mezclado con una verdad para así convencerlos a que desobedezcan. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versos 1 al 5. Podemos ver claramente que Satanás les dijo que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, no morirían, sino que sus ojos les serían abiertos y serían como los dioses sabiendo el bien y el mal, pero el engaño estaba justamente cuando les dijo que no morirían. Pero de hecho, la mortalidad entró en sus cuerpos y lentamente comenzaría el proceso de la muerte en sus cuerpos, ya que Dios claramente les advirtió que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, morirían por este hecho, y no solo eso, en ese contrato de muerte, por causa de la desobediencia, también afectaría todo a su paso ya que esa maldición de muerte entró en el plano existencial. Pues a partir de ahí todo moriría irremediablemente, o se extinguiría a través del tiempo, y dicha imperfección en el mundo hizo que en la tierra comenzara a nacer malas hierbas, que el hombre se volviera carnívoro por necesidad, y que también ciertos animales dependieran de la carne, pues el león y la oveja, así como otros animales ya no podían convivir juntos por el estrés y la necesidad de la supervivencia. Dios había legislado toda su creación y él le dio una orden simple a cada cosa, estableció los principios que el hombre debía seguir, para poder ser bendecido y alcanzar su plenitud. Como podemos ver, la sabiduría con Dios es el conocimiento que proviene de él, que ya tenía preparado de antemano para nosotros una sabiduría que nos daría la verdadera libertad, la que salva y nos protege del mal. Y la sabiduría sin Dios, fue la trampa de Satanás que engañó a Eva y a Adán, porque es una sabiduría que acarrea muerte a través de la mentira o la maldad, ya que se fundamenta en la desobediencia a Dios. ¿Con qué Dios os dijo? Génesis capítulo 3 verso 1, es lo típico de Satanás, usar la palabra de Dios de manera aislada, mezclando la mentira con la verdad, para de ese modo poder confundir y engañar al hombre con una distorsión, y esto es justamente lo que hacen estos manipuladores dentro del gnosticismo. Cada texto de la Biblia debe considerarse teniendo en cuenta todo el contexto general, ya que la verdad la hallamos de ese modo. La suma de tu palabra es la verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Salmos capítulo 119, verso 160. La suma de su palabra, es decir, la totalidad. Cualquiera que hable con estos gnósticos de nueva era, comprobará que lo que siempre hacen es utilizar solo los textos bíblicos que a ellos les interesa, llegando incluso a negar partes de la Biblia, tal como lo hace el maligno desde el principio. A continuación haremos un breve recorrido bíblico, para demostrar que Dios si algo quiere para sus hijos, es justamente eso, sabiduría y conocimiento. Pero no un conocimiento a medias, sino un conocimiento total y completo, ya que la sabiduría es fundamental para la salvación. Ahora vamos a demostrar cómo mienten estos blasfemos mal llamados gnósticos, comprobando la gran verdad de que Dios quiere para nosotros sabiduría, y se trata de la sabiduría basada en el conocimiento pleno y total de la verdad. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Este solo texto ya desarma todo el falso andamiaje doctrinal de los mal llamados gnósticos de nueva era. Como podemos comprobar en este texto, el conocimiento de la verdad está ligado a la salvación. Sin el conocimiento de Dios, el que procede de él, es imposible lograr la salvación. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4 verso 6. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Isaías capítulo 5 verso 13. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, podemos comprobar esta afirmación, que Dios quiere conocimiento para su pueblo. Dios nos lanza la seria advertencia, de que por falta de conocimiento, su pueblo se pierde o es destruido. Ahora bien, ¿por qué la sabiduría es fundamental para la salvación?
Porque la fe verdadera, la fe que salva, se fundamenta en la verdad, y sin el conocimiento exacto y preciso de la verdad, no se puede creer correctamente, ya que la fe se fundamenta en la verdad de Dios. Por lo tanto, hace falta sabiduría de Dios, para saber cómo creer, y en qué creer. Creer en el Evangelio, nos indica conocimiento, sabiduría, y entendimiento. Porque no consiste en creer como a nosotros nos parece, sino más bien, como Dios dice que debemos creer. Por lo tanto, hace falta sabiduría de Dios para saber cómo y en qué creer, y esto, sin el conocimiento exacto es imposible. Por eso somos exhortados todo el tiempo a que nos esforcemos por alcanzar la madurez espiritual. Ahora vamos a ver cómo debe ser esa sabiduría que se refiere Dios. El apóstol enseña claramente que para ser maduro en la fe, y para saber discernir el bien del mal, es absolutamente necesario el conocimiento de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5 versos 11 al 14. Pablo habla de los rudimentos de la palabra de Dios, y que para dejar de ser inexpertos en la palabra de justicia, necesitamos el alimento sólido de la Escritura, para no errar, y poder discernir correctamente acerca del bien y del mal. Noten que claramente, el apóstol traza un paralelo alegórico al árbol del bien y el mal, donde se creó el conflicto en el huerto del Edén. Claramente, está declarando que Dios no prohíbe que accedamos al conocimiento del bien y del mal, sino que nos da el orden establecido, para poder adquirir esa sabiduría que Él nos ha proporcionado. Es de vital importancia analizar las sagradas escrituras originales prestando especial atención a la gramática del hebreo y el griego, y esto lo podemos hacer usando el programa o herramienta llamado ESWord, para comprender mejor el significado que los apóstoles quisieron darle a sus enseñanzas, ya que en la mayoría de las Biblias suelen traducir ciertos pasajes muy mal, creando tremenda confusión entre las personas respecto a las doctrinas. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Colosenses capítulo 1 verso 9. Que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 7. Como pueden ver, esta clase de sabiduría o conocimiento de Dios, es tan, pero tan importante, que el apóstol a modo de profecía declara que en el tiempo final, cuando reine la apostasía, los falsos creyentes tendrán esta característica que nunca pueden llegar al conocimiento total de la verdad, y esto ya lo podemos ver reflejado en nuestros tiempos actuales, donde existe un sinfín de religiones supuestamente cristianas, pero todas ellas basadas en la mentira sin poder llegar a la verdad. El apóstol Pedro también enseña que las cosas que pertenecen a la vida eterna nos han sido dadas mediante un conocimiento anticipado del Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Y es este conocimiento lo que nos garantiza una esperanza viva al poder entenderlo correctamente, lo que significa la resurrección del Señor Jesucristo. Y escapamos de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor Jesús. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. En el griego dice, conocimiento preciso, haciendo más entendible el peso de esta palabra. Pablo también nos enseña que la manera de poder comprobar la voluntad de Dios es mediante la renovación del entendimiento. Romanos capítulo 12 verso 2, renovar el entendimiento, en el griego, significa un continuo crecimiento en la sabiduría de Dios, que denota el verbo de una acción continua. Lo importante es comprender que la salvación tiene que ver con el conocimiento pleno y total de Dios y del Señor Jesucristo, al menos en lo que se refiere a la promesa de nuestra vida eterna. Esto es apenas la punta del iceberg. Realmente espero que a partir de ahora ustedes mismos sientan curiosidad para que vayan descubriendo todo lo que la Biblia dice sobre este tema del conocimiento, y que es mucho más. Pero una cosa está clara, se ha demostrado que estos hijos del diablo gnósticos de nueva era, mienten asquerosamente, cuando dicen que Dios no quiere darnos sabiduría.
Y como ya hemos visto, el conocimiento sin Dios irremediablemente llevará al autodivinizado a la destrucción total, por lo tanto, ningún hombre puede salvarse a sí mismo, ni llegar al pleno conocimiento si es que afirman que ellos no necesitan del Dios Supremo, cuando dicen hasta el cansancio que son sus propios dioses, escuchando solo a su voz interior o su yo interior, pues ese conocimiento, gnosis, que siguen a la final será de la autodestrucción a causa de la soberbia. Y como dato adicional, ni los científicos más prestigiosos que han existido y que han acumulado un gran conocimiento a través de los años con sus experiencias de prueba y error, quienes a través de varias ideas y suposiciones imaginarias tomaron aminoácidos de organismos vivos para intentar crear una proteína viva, jamás lograron formar nada, pues han fracasado en absolutamente todos los intentos de crear vida queriendo imitar a Dios. Por lo tanto, si ni con todas las mentes más brillantes del mundo juntas y con su tecnología pueden hacerlo, ¿cómo se le puede ocurrir a un autodivinizado llegar al conocimiento de la totalidad por su propia cuenta? Pues en esto se cumplen las palabras dichas por el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué tan posible es que la existencia de una persona sea por su propio poder interno? Es imposible. Yo reto a cualquier autodivinizado a que realice algún tipo de prodigio, como por ejemplo partir el océano Pacífico en dos y sostenerlo así por unos 3 días, o que pueda resucitar a algún personaje famoso que lleve muerto varios años, pues nada de los atributos de un dios los autodivinizados pueden realizar, ya que los dichos gnósticos son solo simples seres comunes y mortales. La promesa de ser un Dios es solo para los escogidos del Padre, para sus hijos, a los que vino la palabra de Dios y estos la guardan, para todo discípulo de Cristo que ame y defienda la verdad cumpliendo sus mandamientos hasta el final, pues solo a ellos se les otorgará un cuerpo divino inmortal e incorruptible, con el poder de sujetar a sí mismo todas las cosas, semejante al de Cristo, veámoslo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 versos 20-21. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Juan capítulo 10, versos 34-35. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 de Corintios capítulo 15, versos 52-54. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago capítulo 1, verso 12. Ahí lo tienen bien claro. Por lo tanto, toda persona que rechace la palabra de Dios o lo tenga por vana, como los autodivinizados de nueva era, solo serán una parte más de la creación del Dios Todopoderoso, pues en algún momento a estos les llegará el fin de sus días, la muerte eterna o inexistencia total. Los que niegan la existencia de Dios, es imposible que agraden a Dios, pues los ateos no buscan gloria, honra y inmortalidad, por lo tanto, simplemente dejarán de existir. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 verso 6. En fin, con todo esto podemos intuir cuál es el propósito de Dios al haber creado nuestra realidad, cuando sabemos un poco más de qué se trata todo este drama cósmico, y es que en el pecado original, en el principio, cuando Dios permitió que el hombre pudiera desobedecerle para tener el conocimiento de la dualidad o del bien y el mal, cuando permitió que por medio de la desobediencia del hombre la muerte entrara a sus cuerpos y estos mueran con el transcurso del tiempo, ya que obviamente Dios sabía lo que acontecería en el futuro con todo el sufrimiento
sufrimiento y la maldad que este pecado original desencadenaría en el mundo, es que nuestra existencia, como también la de cada persona que ha caminado en la tierra a través de todos los tiempos, estamos pasando todos por una prueba en esta realidad temporal, en donde Dios escogerá a todos los que aman la verdad, el bien, la justicia, la misericordia, la paz, el amor, etc., a que sean sus hijos para después el habitar en medio de los dioses, con cuerpos divinos e incorruptibles semejantes al de Cristo, para así reinar por todos los siglos de los siglos. Espero que con todo lo que se ha dicho, algunos puedan despejar las dudas que tienen en sus mentes. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 verso 39. Se despide Dante Bíblico.